Bueno, la verdad es que después de las intervenciones anteriores y de las realidades que hemos vivido tan crudas, es difícil volver a trasladarnos a un concepto más general, más político, pero también querría decir dos cosas. Primero, agradecer a todas las compañeras y todos los compañeros que han estado y que siguen estando al pie del cañón, arriesgando su seguridad, pasando lo que nos han estado contando y que demuestran un poco lo que ahora yo voy a intentar explicar, la necesidad, lo que representan los servicios públicos, la red que representa para la sociedad estos servicios públicos, y que esa red, si es débil o está rota por algunas esquinas, pues lo que significa al final que la sociedad se cae. Eso por un lado, y luego lo segundo sería intentar ver también la presentación o en la ponencia. Yo lo que voy a intentar trasladaros es distintos elementos. De hecho, la ponencia está estructurada en tres partes. Una primera, que es intentar trasladaros a un nuevo concepto, ya no de servicio público, sino de derechos de ciudadanía. Eso lo haría a través de una visión histórica. Creo que es importante que empecemos a asumir ese concepto. Luego, un segundo elemento que es fundamental. Para defender los servicios públicos es necesario conocer a sus enemigos. Es necesario conocer a sus enemigos y sus debilidades para fortalecerlas. Y luego la tercera, la parte más política sindical, de ver cómo lo hacemos desde dentro del sindicato. Mi ponencia también no se va a centrar en esta época COVID, porque la defensa de los servicios públicos ha surgido desde el mismo momento que nacieron los servicios públicos. Porque desde el mismo momento que nacieron, empezaron a tener enemigos. Y por lo tanto, es necesaria y hay que mantenerla de manera continua. Hay momentos coyunturales que es más necesario todavía, pero es una evolución histórica y necesaria. Por lo tanto, la ponencia no va a centrarse exclusivamente en la situación actual, sino que tiene una perspectiva más amplia. Bien, dicho esto, si os parece, empezamos. Voy a hablar primero sobre los servicios públicos, la evolución que ha tenido hacia del concepto de servicio público a derecho de ciudadanía. Y no es una mera traslación etimológica, no es un mero cambio semántico, es muy importante en su contenido. Como también yo seguiré utilizando el término servicios públicos, que obviamente ha evolucionado porque las necesidades de la sociedad no son las mismas cuando se empezó a hablar o a establecer algunos servicios públicos que ahora. Y fijaros que el concepto de servicio público es un concepto puramente jurídico. Sin embargo, nosotros y la sociedad no le da esa componente, sino que le da una componente social, una componente económica y una componente política, que es la que nosotros utilizamos. Nosotros, cuando hablamos de servicios públicos, no hablamos del derecho administrativo, hablamos de los servicios y de las políticas, porque también se mimetiza y se traslada. Hablamos de servicio público de quien lo presta y hablamos de servicio público de lo que se presta, de las políticas públicas existenciales. Yo utilizaré el término para todo y de esa manera nos entenderemos coloquialmente. Y obviamente que el concepto de servicio público va siempre muy ligado al modelo de Estado. No son lo mismo los servicios públicos en una sociedad democrática que no fueron los servicios públicos, entre comillas, por etiquetarlos de alguna manera, en la dictadura franquista. Y por lo tanto, en función del modelo que tienes de Estado, también así se modelan los servicios públicos. Bien, los servicios públicos, si los miramos en el aspecto histórico, son relativamente modernos. Los servicios públicos como tal, como idea de servicio público, hasta mitades del siglo XIX no surgen. Y no surgen tampoco porque sí. Sí que es verdad que anteriormente había habido algún concepto, principalmente, curiosamente, el primer servicio público que surge como tal es el servicio de correos. No son los servicios públicos asistenciales, sino que es el servicio de correos. Pero es en la segunda mitad del siglo XIX cuando empiezan a salir de verdad, a surgir los servicios públicos. Y entonces,
o a organizarlos. Y yo me hago una pregunta, ¿y por qué? Pues allí es determinante el momento histórico. ¿Por qué? Estamos en la fase final de la revolución industrial. La revolución industrial se traslada de parte del 18 a la primera mitad del siglo XIX, en lo que es su eclosión y su centro. ¿Qué ha ocurrido con la revolución industrial? Es uno de los hitos fundamentales en la historia reciente de la humanidad. Pues ha habido un cambio de las condiciones de vida, ha habido una transformación del modelo social, ha habido un cambio de las condiciones de vida que ha hecho que determinados estamentos intermedios de la sociedad, como por ejemplo los gremios, que jugaban también una especie de colchón social, de colchón asistencial, queden muy debilitados o desaparezcan. Con lo cual aparece la pobreza, aparecen colectivos que nunca habían tenido esa sensación de pobreza, la empiezan a vivir. Aparecen las grandes concentraciones de trabajadores y trabajadoras. Es cuando aparece el término del proletariado. Y además, en condiciones, yo diría que paupérrimas muchas veces, de necesidades sanitarias, de todo tipo de necesidades, de falta de medios higiénicos por las acumulaciones, etcétera, etcétera. Y además, esa concentración y esa visibilidad da lugar, y ese aumento de la pobreza, da lugar a una inestabilidad política. A una inestabilidad política, a conflictividad social. Y por lo tanto, eso además se junta con otro elemento fundamental, que es la que se empezó el inicio de la llamada Revolución Democrática, en la cual la política, que no había existido prácticamente, salvo para los grandes estamentos, se empieza a popularizar, aparecen los partidos políticos de masas, habitualmente partidos políticos de izquierdas, y aparece una cosa fundamental, los sindicatos, aparece el movimiento sindical. Ante eso, ¿qué plantean los gobiernos? Que básicamente eran gobiernos conservadores y en algunos casos todavía el antiguo régimen. Pues pueden plantear dos cosas, o hacer uso del estado policial que tenían y reprimir, o tienen la visión de decir, tenemos que buscar algún elemento que suavice la situación social, que suavice la situación y a partir de ahí y que cubra las necesidades mínimas que necesitan estas clases, la clase trabajadora, que además nos permita poder seguir desarrollando nuestra economía en una situación de tranquilidad. Y ahí es donde aparecen los primeros servicios públicos que suelen tener un carácter social asistencial. ¿Cuál es el primero que aparece? La sanidad, la necesidad cercana de la salud de la gente, las pensiones, cómo de alguna manera la gente, los trabajadores y trabajadoras van a quedar en el momento que no pueden trabajar, y la educación. Y es cuando empezamos a hablar ya también de servicios públicos asistenciales. Y el Estado, y lo hacen, ya digo, no por un interés social, sino básicamente por un interés egoísta y particular de las clases dirigentes de que tengo que tranquilizar el panorama. Y aquí el Estado se engancha. Y el Estado es un servidor eficaz de reprimir los movimientos sociales cuando hace falta por la fuerza, pero también generando estos servicios. Lo que obviamente estos servicios sí que es verdad que garantizan mejoras en la situación económica, que garantizan mejoras en los servicios que se le prestan en general a la sociedad y que además la economía privada es incapaz de asumir por sí misma, sino que corren a cargo del Estado. Y ahí en esa primera parte generamos un Estado paternalista, pero un Estado paternalista que ya está obligado, ya se ve obligado a cubrir esas necesidades más peremptorias de los individuos y posteriormente, cuando alcanza los servicios públicos en su primera fase, su plenitud, su cenit, pues lo alcanzan en el periodo entre guerras, en la primera mitad del siglo XX, en el periodo entre guerras. Fijaros también que el periodo entre guerras es un periodo de gran conflictividad social. La crisis del 29 y las distintas maneras de resolverla. Cuidado que eso es importantísimo, porque por un lado tenemos el New Deal de Roosevelt, que tiene una componente social, que tiene una componente intervencionista del Estado,
pero que también tiene una componente de leyes laborales y sociales para permitir los sindicatos, y cuidado, y por el otro lado tenemos los modelos totalitarios. El fascismo de Mussolini, el nazismo de Hitler, hacen una especie de protección social, pero cuidado, con un objetivo excluyente para la raza aria, etcétera, con un objetivo ideológico, reformar. Es decir, están esos dos modelos durante el periodo de entreguerras. Y una vez transcurrida la guerra, viendo las consecuencias que ha tenido, es cuando llegamos ya a lo que se empieza a llamar el estado del bienestar, que es un término que se acuña en Inglaterra en 1945 y que también tiene por objeto un contenido político. Después de la Segunda Guerra Mundial nos encontramos otra vez ante los dos extremos, político y económico. Un extremo, el liberalismo absoluto de la economía, es decir, el Estado no tiene que intervenir absolutamente para nada, todo tiene que estar en la empresa, todo tiene que ser economía de mercado y que la persona como tal, como tendrá trabajo y según algunos de estos va a ser fantástico, ya se cubrirá sus necesidades. Y por otro lado, el planteamiento de los estados, de los gobiernos socialistas, de control total y absoluto por parte del Estado de absolutamente todas las actividades. Y en intermedio de esos dos, y pensar que además, por lo menos en la Europa central, en la Europa democrática, en la cual obviamente no se podía incluir el Estado español, con una fuerza de los partidos políticos de izquierdas en Italia, el Partido Comunista Italiano está a punto de conseguir el gobierno y se tienen cubiertos los partidos legales más la mafia y la Iglesia para impedir que lo consiga. En Francia, 3/4 de lo mismo. Ante esta situación, el mismo capital vuelve a la idea de decir, redistribuyamos una parte de la riqueza, demos una serie de garantías, de servicios a la clase trabajadora, que es la que se moviliza, para que de alguna manera la economía de mercado, pero no la economía de mercado ultraliberal, sino la economía de mercado controlada en algunos elementos, que es lo que puede plantear en muchos casos la socialdemocracia, va avanzando. Y de esa manera vamos construyendo eso que se ha ido llamando también de la clase media y trabajadores cualificados, que de alguna manera empiezan a tener unos servicios y unas garantías en su vida y vamos creando el espíritu más revolucionario, más optimista. Pero claro, eso que es lo que llamamos el estado de bienestar, que irá avanzando a lo que se llama el estado de bienestar social. ¿Por qué? Porque incorpora a las políticas ya clásicas que hemos dicho de educación, sanidad, pensiones, empieza a incorporar lo que en la primera ponencia decía Sara, la necesidad de la dependencia. Y conforme se va incrementando el mundo del trabajo, más necesaria es. Pero claro, para financiar todos esos servicios hace falta dinero, hace falta recursos. Y eso es lo que da lugar a lo que de alguna manera se plantea de la redistribución de la riqueza. Es decir, un planteamiento de que a través del Estado social y de los servicios públicos es el instrumento para redistribuir la riqueza. A través de dos temas. Un sistema fiscal más justo, más progresivo y un gasto social. El sistema fiscal intenta establecer algunos reequilibrios que el mercado genera, desequilibrios, intenta reequilibrarlo a través de una cierta equidad, de una cierta, siempre digo cierta, redistribución de las cargas fiscales. Y en la otra parte, que sería las prestaciones que se dan, pues buscan que las personas con una desventaja social, con peores condiciones, puedan tener unas prestaciones y unos ingresos mínimos para evitar que caigan en la marginalidad. Eso es lo que, de alguna manera, genera el estado de bienestar que ha ido evolucionando y que todos hemos ido creando. Yo creo que es importante introducir estos elementos porque es que no nos han regalado nada. Esa percepción de que el estado del bienestar, de que los servicios públicos nos lo regalan, no es verdad. Se han ido generando a través del conflicto social y de la presión, básicamente, de las clases trabajadoras organizadas en los sindicatos. Bien, obviamente España queda aparte porque la dictadura no mantuvo ningún tipo de estado del bienestar.
sí que generó algunas cosas arcaicas de temas de seguridad social, de sanidad, etcétera, pero en ningún momento planteó como un modelo real de estado del bienestar. El estado del bienestar en España se empieza a plantear desde el momento en que vuelve la democracia y la Constitución. Y cuidado, porque es verdad que los estados del bienestar han ido evolucionando de forma que la sociedad ha ido evolucionando. Y se introducen más elementos. Por ejemplo, ayudas a la vivienda, ayudas para la conciliación familiar, más intervención en la economía desde el momento que estableces organismos reguladores. Es decir, vas avanzando en una economía más controlada, más participativa por parte del Estado. Pero hay otro punto de inflexión. Y con este ya llego al punto a donde quería llegar. ¿Cuál es el punto de inflexión? Desde mi punto de vista muy positivo, es, aparte de la Declaración de Derechos Humanos del año 48, pero posteriormente hay ya varias constituciones, o muchas constituciones europeas, que incorporan el concepto social. Sin ir más lejos, la Constitución española, en el artículo 1, habla de un Estado social, democrático y de derecho. Y incorporan los derechos a su Constitución. Por lo tanto, el texto legal, es decir, que el Estado social asume en sus principios básicos la promoción de las políticas públicas para poder ejercer estos derechos, para garantizar estos derechos sociales y económicos. Y así llegamos al momento actual. Y aquí es donde quiero que lleguemos al cambio porque desde el punto de vista es fundamental. Hasta ahora, o hasta ese momento, los servicios públicos eran servicios que te daba el Estado y que de alguna manera, políticamente y sin participación y control de la ciudadanía, los tenías. Es decir, era básicamente un servicio que te daban. Pero no, yo entiendo, y cada vez más gente, que desde el momento que las constituciones lo recojan, hay un cambio que además nosotros como organización sindical tenemos que profundizar, es que los estados, el concepto que es un cambio de paradigma fundamental. Desde el anterior, el que el Estado nos daba unos servicios, al actual, al que los servicios sí que son del Estado. Pero ¿quién es el Estado? Porque si vamos a la misma Constitución española, la soberanía nacional reside en el pueblo. Por lo tanto, los servicios públicos no son unos servicios que nos da el Estado, sino que son unos servicios nuestros que democráticamente, a través de nuestra participación electoral y otras vías, cada 4 años, hemos decidido que los gestione el Estado. Y como titularidad nuestra, tenemos que ser capaces de exigirles un buen funcionamiento, de exigir unos medios suficientes y que si nos los quieren quitar, que se nos escuche. Es fundamental porque la titularidad del derecho es distinto de que te lo den. Yo creo que ese es el modelo al que tenemos que, implícitamente lo estamos haciendo, pero tenemos que concienciarnos. Implícitamente, pues cuando se montan movilizaciones en defensa de la sanidad, ya hablamos de que la sanidad se defiende, no se vende, etc. Es decir, estamos dando nuestra opinión, estamos diciendo, cuidado, no puedes hacer eso porque eso no es tuyo. Es nuestro y tú lo gestionas por delegación nuestra. Y por lo tanto, estamos totalmente legitimados y capacitados para decir cómo se tiene que hacer. Y en eso y el sindicato también tenemos que evolucionar en ese sentido, en concienciarnos de que no nos están dando algo, nos están en todo caso manipulando y quitando lo que es nuestro, lo que nosotros tenemos que defender y tenemos que ser capaces de gestionar. Bien, como os decía en la primera parte, ya llegamos a esa evolución desde nuestro punto de vista. El otro día lo planteaba también en el Comité Federal, de ya no hablar tanto de servicios públicos, aunque coloquialmente, sino de derechos de ciudadanía. Y esos derechos de ciudadanía serán tan amplios como nosotros decidamos que sea. En su inicio ya hemos comentado que se concentraron en lo que eran los servicios asistenciales. Pero cuidado, la sociedad ha cambiado. Y en estos momentos es necesario incrementar, como decía Sara en la primera ponencia, los servicios de dependencia, pues porque desde el momento en que se avanza más en la emancipación
de la mujer y las sociedades van envejeciendo, si realmente queremos ir a unas políticas de igualdad, tendremos que buscar otras políticas que permitan desarrollar esa igualdad. Y ahí está el cuidado de las familias. Y no tiene por qué recaer en la mujer, sino que tiene que ser otro servicio más que se dé como el Estado que tenemos de ser. Pero tu cuidado también hay sentidos más amplios, no solamente los servicios asistenciales, porque ¿por qué no es necesario también la participación en las políticas económicas? Una manera más amplia. ¿Por qué no también, y yo ahí suelo ser bastante, poner cierto peso porque eso es algo que dejamos de un lado y yo creo que es importante también. Lo que es la seguridad. No podemos ver la seguridad como algo que utiliza el Estado o alguien en unos momentos determinados para reprimir o para controlar. No, la seguridad es un derecho constitucional también. Y seguramente tendremos que plantear un modelo de lo que creemos que tiene que ser una seguridad en un Estado democrático y cómo se tiene que gestionar. Y ahora que estamos en pleno desarrollo de la sociedad de la información, se habla mucho también de la España vaciada. La España vaciada necesita unos servicios sanitarios, necesita unos servicios educacionales, pero cuidado, seguramente necesitaría también una buena red, no sé si G3, G4 o G5, que dé comunicación y que les permita llevar la información de una movilidad adecuada y sostenible con el medio ambiente. Es decir, van surgiendo nuevos sectores que el Estado tiene que intervenir. Y ya no podemos dejar de hablar de la crisis medioambiental. O esta sociedad tiene una transformación hacia una economía sostenible y ecologizada, verde, o este mundo no se aguanta. Y en esos nuevos servicios, en esas nuevas necesidades de la sociedad, el Estado, a través de sus servicios públicos, es decir, la sociedad a través de sus servicios públicos, tiene que liderarlo. No podemos dejarlo exclusivamente a la iniciativa privada, porque la iniciativa privada tiene otros paradigmas y tiene otros objetivos. Por lo tanto, es decir, los servicios públicos existen para satisfacer las necesidades sociales y económicas vitales y que sean asequibles y universales. Es decir, los servicios públicos no se pueden medir por resultados económicos. Su eficacia y su eficiencia tiene que ir vinculada a resultados sociales. Y esa es una de las trampas que nos intentan colocar y que ahora veré cuando entre en la segunda parte. ¿Por qué? Porque esa garantía de eficacia social, de eficiencia social, no se puede medir con una balanza de mercado. Por lo tanto, la empresa privada difícilmente lo va a gestionar. O lo gestionamos directamente desde la ciudadanía, desde el Estado, a través de los servicios públicos, o no se van a llegar a cubrir. Y creo que hemos tenido en las intervenciones de las compañías anteriormente, hemos tenido ejemplos de cómo funciona y cómo la empresa privada gestiona determinados servicios fundamentales para nosotros. Bien, pero es obvio que desde el mismo, como ya os he dicho, desde el mismo momento que nacieron los servicios públicos, tuvieron sus enemigos. Pero prácticamente desde el mismo momento. Y seguramente podríamos pensar que los principales enemigos fue la derecha conservadora, los estamentos ya ubicados, colocados. Pues no. Estos lo vieron como una oportunidad, como os decía antes, para tranquilizar, para sosegar el patio, hablando coloquialmente, y reducir la conflictividad pública. El principal enemigo que ha tenido siempre los servicios públicos es una pregunta que os hago, pero que es una pregunta retórica, porque creo que todos y todas sabemos cuál es el principal enemigo de los servicios públicos. ¿Dónde empieza la crítica al estado del bienestar y a los servicios públicos? Pues empieza en economistas muy significados como Hayek en el año 44, la Escuela de Chicago con su principal líder Milton Friedman, o Buchanan y Turok con la teoría de la elección pública, que estos quieren ir mucho más lejos y quieren trasladar
Del mercado a la política. La política debe regirse por los mismos principios que el mercado. Es decir, mercantilización de toda la sociedad. Es decir, ¿cuáles son los grandes enemigos de los servicios públicos? El liberalismo económico. El liberalismo económico y entre ellos el neoliberalismo, de los cuales ya digo que Friedman, Hayek o Buchanan son principales valedores. Porque es verdad, de hecho incluso plantean, están convencidos de que la libertad de los individuos encuentra su expresión solamente en el mercado y que los problemas sociales, que no eran ciegos y veían que existían, son por culpa del estado del bienestar, de los servicios públicos. No son culpa por los desequilibrios que genera el mercado, sino que es culpa por del estado del bienestar al que responsabiliza de generar esos desequilibrios. ¿Por qué? Y llegan incluso a decir pues que los impuestos que se pagan para mantener al estado del bienestar, es decir, los equilibrios fiscales, es un robo. Es un robo que el Estado realiza a la ciudadanía porque si todo el dinero surgiese del mercado y todo el mundo no tuviese que pagar impuestos, dispondría de recursos suficientes y el mercado sería suficientemente eficiente para que todos pudiésemos tener cubiertas nuestras necesidades. Tenemos ahí los ejemplos últimamente Estados Unidos y algunos todavía mucho más extremos. Es decir, parten, pero llevando al extremo, de la ideología que plantea Adam Smith en su libro Causas y consecuencias de la riqueza de las naciones, o de la frase esa francesa del laissez-faire. De alguna manera, dejar hacer, dejar pasar. ¿Por qué? Porque el mercado lo resuelve absolutamente todo. Por lo tanto, el Estado no puede intervenir en la economía, o lo único que tiene que hacer es poner las normas para que se desarrolle la economía. Y además el neoliberalismo, que es quien más defiende esto y lo lleva más al extremo, tiene un momento de auge con las crisis económicas, que además son crisis del capitalismo, no son crisis sociales, son las crisis que se van produciendo cíclicamente en el capitalismo, pero que surgen a partir de los 70. Y allí además se encuentran con líderes políticos que rápidamente las asumen y las intentan llevar a cabo. Y os pongo 3 ejemplos que creo que nos sonarán a todos. El Ronald Reagan, la Margaret Thatcher y Pinochet en Chile. Bien. Y es a donde entra en crisis un poco el servicio público. Porque además se ve muy desdibujado, porque en la configuración inicial el servicio público tenía carácter de monopolio, como tiene sentido, porque es un servicio que presta el Estado, que se presta a la ciudadanía. Pero en esos años 70 del siglo pasado, y como fruto de esas crisis, empieza a coger fuerza algo que se ha utilizado y que yo lo llamo falacia, que es el eufemismo ese de la colaboración público-privada, que en el fondo es meramente una privatización de servicios con un objeto y con un objetivo: mercantilizar los servicios públicos, privatizarlos, y para que las empresas privadas obtengan beneficio, un lucro económico con la prestación de estos servicios. Y además, como son servicios que se han convertido en esenciales para la sociedad y para las personas, pues si yo los privatizo, no me queda otro remedio que ir a ellos, y las empresas del mercado obtienen beneficios. Por lo tanto, yo supongo que de mis palabras veréis que el concepto ese de colaboración público-privada estoy total y absolutamente en contra. Y como consideran que el principal motor para el desarrollo de una nación es el libre mercado, pues ese libre mercado tiene que estar extensivo también en el ámbito internacional, porque el libre mercado dentro de un país se puede convertir en autarquismo. Por lo tanto, si yo quiero realmente realizar o expansionar el libre mercado, necesito también condicionarlo o vincularlo a la libertad de comercio. De hecho, fijaros que os voy a comentar rápidamente 4 principios básicos. Solamente los voy a enumerar.
del liberalismo y seguro que nos suena, pero muchísimo. Uno ya el libre mercado, lo que decía, la desregulación absoluta de las normas comerciales y la sobreintervención del Estado. Pero otra, las férreas políticas fiscales. ¿En qué sentido? Reduzcamos los impuestos al capital, reduzcamos los impuestos a las empresas para facilitar el mercado, pero cuidado, como es de dinero hay que sacar, aunque solo sea para mantener un Estado policial, incrementemos los impuestos al consumo. ¿Os suena? De algunos gobernantes anteriores nuestros que ya lo han ejecutado. Es decir, reduzco la fiscalidad directa sobre la riqueza, pero relevo al consumo independientemente de las condiciones sociales de las personas que consumen, independientemente de que sean productos más necesarios o menos. Otro que es un clásico, la flexibilidad en la legislación laboral. ¿Verdad que os suena también? Pues principio neoliberal. Las empresas no pueden estar encorsetadas en leyes laborales que refuercen los derechos de los trabajadores porque eso elimina competitividad. ¿Verdad que son unos clásicos? Y otro al que llegamos y que tiene más que ver con esta ponencia, la privatización de las empresas públicas. Paradigma del neoliberalismo. La empresa pública, el sector público es ineficiente. Si lo prestamos la empresa privada, si lo abrimos al libre comercio y al libre mercado, va a mejorar. Eso yo recuerdo, curiosamente, el gobierno del Ministerio de Economía hace un anuario con una serie de parámetros sobre la eficacia de los servicios públicos. A partir del año 2010 aproximadamente, un capítulo que venía sobre determinados servicios públicos privatizados en los ayuntamientos de hasta 50.000 personas, lo dejaron de publicar, porque se demostraba fehacientemente que la privatización de esos servicios públicos en esos ayuntamientos, que eran los que habían estudiado, traían dos consecuencias. O incremento del coste de los servicios o deterioro de esos servicios contra el servicio prestado públicamente. Ahí lo dejo también. Como os decía, estas propuestas neoliberales también han tenido consecuencias internacionales. Han tenido consecuencias internacionales básicamente en los llamados tratados internacionales multilaterales, en algunos intentos de directivas europeas. Y simplemente quiero comentaros, pues todos y todas nos acordaremos de la campaña que hicimos en el entorno del 2015-2016 contra el TTIP, contra el Tratado de Libre Comercio, que llevaba un segundo tratado adosado, que era el tratado, el que se llamó Acuerdo sobre el Comercio de Servicios, que las siglas en inglés era el TISA, os sonará también. ¿Y qué objetivo tenían básicamente? La desregulación del comercio de los servicios a nivel internacional, con lo cual, de esa manera, no se obligaba a que los estados privatizasen sus servicios, pero se le ponía tantas trabas a los servicios públicos gestionados públicamente que no quedaba otro remedio que intentar privatizarlos. Por suerte conseguimos que se parase, ya habíamos parado en su momento la llamada directiva Bolkestein, también nos sonará, que tenía que ver también con los servicios, porque además todos estos neoliberales, todas estas grandes empresas que hablan de la privatización de los servicios públicos como un objeto de hacerlos más eficientes, lo que buscan es el gran pastel económico que suponen esos servicios para incrementar sus beneficios. Bien, por lo tanto, estas doctrinas favorecen la privatización de los servicios, favorece la disminución de los derechos de los trabajadores y trabajadoras que los prestan y, desde luego, de los que los privatizan y utilizan esos términos. O bien el de colaboración público-privada, otro que también habremos oído bastante, que es la externa. ¿10 minutos? Vale. Sí, no, me quedan 2. Bien, que es la externalización de la gestión de los servicios, lo que en el fondo sigue siendo una privatización. Por eso, desde el sindicato, desde comisiones en general
y desde la FSC en particular, siempre hemos considerado una piedra angular de nuestra política la defensa de los servicios públicos y su prestación de forma directa por las administraciones públicas, impulsando siempre, que en los casos que se han dado sobre todo, y sobre todo en las administraciones locales, que además deben ser las que mayor capacidad de prestar esos servicios tengan, porque es la que está más cerca de la ciudadanía, los procesos que nosotros hemos llamado de reversión a lo público, que coloquialmente se entiende como las remunicipalizaciones. Pero bien, no somos ingenuos, ¿eh? Desde la Federación y desde el sindicato somos ingenuos y somos conscientes de que estos procesos, si se dan, durarán mucho tiempo y tardarán en conseguirse. Por eso, en nuestro ideario fundamental tenemos una segunda parte de este principio, dentro de la defensa de lo público, que es, mientras no consigamos la vuelta al servicio público y la gestión directa de los servicios, tenemos que buscar dos objetivos. El primero, que los trabajadores y las trabajadoras que prestan estos servicios en régimen de empresa privada, en régimen de mercado, tengan o sus condiciones deben ser asimilables a las de los trabajadores y trabajadoras que los prestan públicamente de manera directa. Y el segundo, que los estándares de calidad de esos servicios en cuanto a calidad, precios, control democrático, sean también iguales a la prestación directa de lo público y supervisados y fiscalizados por las administraciones públicas, es decir, por el Estado, es decir, por nosotros y nosotras. Yo ahora sí que entro ya en la última parte, que sería cómo defendemos estos servicios públicos, porque hemos visto lo que son y los males que le pueden acechar. Cómo nosotros y nosotras, como clase trabajadora organizada, como comisiones obreras, defendemos estos servicios. La verdad es que el Estado social era un nivel al que creíamos haber llegado y que creíamos que se iba a quedar, y que creíamos que era estable, y que no tendría marcha atrás. La realidad nos está demostrando que la marcha atrás es posible, y que si no nos organizamos, y que si no los defendemos, pues puede haber marcha atrás en la gestión y en la ejecución de muchos servicios e incluso la desaparición de algunos con el concepto de derechos públicos. Es decir, no están poniendo, desde nuestro punto de vista, no están poniendo en riesgo solamente el servicio. Lo que están poniendo en riesgo es un modelo de convivencia que a lo largo de muchos años de la lucha de muchas personas hemos conseguido. Es el modelo ese de redistribución de la riqueza, de un Estado democrático, de unas necesidades mínimas y básicas cubiertas por el Estado para toda la sociedad, y lo están haciendo además de una manera brutal, con el deterioro de los servicios, con campañas de información total y absolutamente brutales, además campañas de información dirigidas desde unos intereses. Yo, por ejemplo, cuando se urge la campaña cíclica, el sistema de pensiones está en riesgo, el sistema de pensiones va a desaparecer. Y esto se ha dicho en unas jornadas, no sé qué, y ves detrás, patrocinadas por el BBVA. Dices, pues bueno, pues ya está claro lo que van a decir y las conclusiones que van a sacar esas jornadas. Es decir, que es un plano estratégico total y absoluto el intento de deteriorar los servicios públicos. Y si queremos construir un modelo de Estado social y de derecho, del cual forme parte el Estado del bienestar y que forme parte del modelo social europeo, tenemos que luchar contra ello y no lo podemos permitir. ¿Por qué? Porque, como sí he estado explicando, la mejora y el mantenimiento del Estado social, del Estado democrático, del Estado de bienestar social, es consecuencia de la presión social, no es consecuencia de ningún regalo. Y por lo tanto tenemos que mantener esta presión social. Y en ese sentido, Comisiones Obreras es la organización que seguramente mejor lo ha entendido y mejor lo está ejecutando. Aparte de que tenemos una organización capaz de poder hacerlo. Porque lo público es de todos y todas. Y no es gratis. Que nadie piense que es gratis, porque todos pagamos nuestros impuestos. Es muy caro mantenerlo, pero para eso están las políticas fiscales que tengan un carácter equilibrado en cuanto a las rentas que se reciben. Y si nos los roban, nos los están robando a todos y todas. No lo están robando a una entelequia que es el Estado. Nos lo están robando a Iván, a mí, a todos y todas.
Por lo tanto, tenemos que luchar contra eso. Un error que hemos cometido dentro del sindicato durante un determinado espacio de tiempo ha sido entender que la defensa de lo público era básicamente una función de las federaciones de área pública, porque éramos los trabajadores y trabajadoras públicos, que como era nuestro trabajo, los que los defendíamos. Y hemos olvidado dos cosas, que los trabajadores y trabajadoras públicas tenemos una doble faceta. Por un lado, es verdad, somos trabajadores de los servicios públicos, es nuestro patrón, es nuestro empleador, las administraciones públicas, pero también somos ciudadanos, y también queremos que esos servicios públicos sean eficientes, de calidad, con control democrático, etcétera, etcétera. Y es verdad que la primera faceta es el área pública la que tiene que tirar de ella, porque estamos defendiendo nuestros intereses como trabajadores, igual que se puede defender en una empresa de industria, una empresa química, en un comercio. Pero cuidado, también es verdad que cuando reclamamos salarios dignos, menos precariedad en el empleo, estamos defendiendo también los servicios públicos en el ámbito general. Porque unos servicios públicos sin condiciones laborales suficientes, sin medios suficientes, no son eficaces. Y esto, además, es también una táctica de los gobiernos conservadores, de los gobiernos más liberales. Dejar deteriorar el servicio público, dejar que caiga por su peso, para que de esa manera, como es un servicio que necesito, me voy a una mutua privada a que me atiendan sanitariamente, porque resulta que es que el centro de atención primaria está colapsado. ¿Por qué? Pues porque tengo menos recursos de los necesarios, porque en los hospitales hay no sé cuántas plantas cerradas y sin embargo pago no sé qué a los servicios privados. Pues pongo un ejemplo rapidito de ahora mismo, de la COVID. Una de las peores comunidades que funciona el servicio de rastreadores es Cataluña. 18 millones de euros a Ferrovial. Y a pesar de todas las quejas que ha habido, en este momento 10 millones más para prorrogarles el contrato. Ahí lo dejo. Un servicio que no se ha dado públicamente y lo tengo que subcontratar al externo, dando unas cantidades realmente importantes. Porque ya os digo, es una táctica muy habitual dejar que el servicio se deteriore para así justificarme, tanto económica como en la opinión pública, de que hay que privatizarlo, porque la parte privada es la menos eficiente. Y otra diferencia fundamental cuando los empleados públicos se movilizan es que nuestro patrón no tiene un beneficio económico. No sé, en la concepción clásica de la huelga, tú cuando convocas una huelga en un sector privado, buscas equilibrar tus pérdidas con las de la empresa y que sean mucho mayores para que la empresa rectifique y vea que le cuesta menos el ceder a una serie de condiciones sociales y económicas que el que se mantenga una huelga. En el espacio público no es así. No es así porque no es dinero de ellos. Es dinero de los presupuestos, es decir, es dinero de todos y todas. Y eso nos lleva a que por eso veis que en las movilizaciones públicas siempre tendemos mucho a la parte pública, a la parte de información pública, a pedir ayuda a las organizaciones sociales. Por eso, porque de alguna manera nuestra presión tiene que ser una presión de política de imagen y de presión política. Si no, difícilmente se consigue cambiar las condiciones en los servicios públicos. Y luego tenemos otra faceta que nos hace complicado las movilizaciones y que por eso es importante también trasladarnos trasladarla a la sociedad. Es que algunos los dicen de una manera peyorativa, que cuando los empleados públicos nos movilizamos, hacemos una huelga, esto estamos cogiendo de rehenes a la ciudadanía. Es obvio que afecta a la ciudadanía, porque lo que estamos prestando es servicios para la ciudadanía. Por eso también para nosotros es tan importante el trasladarle a la ciudadanía por qué lo hacemos y por qué lo estamos haciendo también por ellos, por toda la ciudadanía, para mejorar esos servicios públicos y la calidad de los servicios públicos. Y ya voy terminando. No sé si me quedan un par de minutos. Bien, esta pandemia ha demostrado y nos ha hecho entender lo que decíamos, que necesitamos unos servicios públicos de carácter universal
potente y con los medios suficientes. En estos próximos años nos vamos a jugar mucho. Yo creo que en estos próximos años los servicios públicos deben estar en el centro del debate político y social. Tenemos una parte del viento a favor. Tenemos viento de cola, porque la sociedad ha entendido que sin servicios públicos la sociedad no se mantiene y que en los momentos complicados han estado allí los servicios públicos. Pero cuidado, la lucha por la defensa de los servicios públicos nos concierne a todos y todas, al sindicato, a los empleados públicos y a todos los sectores de actividad, porque todos y todas somos copartícipes de su mantenimiento, de su sostén y de su mejora y de su viabilidad, porque los servicios públicos son tuyos, son míos, son de todos. Y no permitamos que nos los arrebaten, porque eso sí que es un auténtico robo y menos que se lo queden en la empresa privada. Yo ahora ya si termino, si me permitís, me gustaría acabar leyendo un párrafo de un manifiesto del área pública del año 2015, que se titulaba Servicios Públicos, Democracia y Ciudadanía, y que lo realizamos cuando nos encontrábamos todavía en plena crisis del 2008 y además con la presión que teníamos de la posible aprobación del TISAP. Pero ya veréis que literalmente podría ser perfectamente válido para ahora. Y dice así: una sociedad que mira el futuro, que pugna con todas sus fuerzas por sacudirse la losa de la brutal crisis económica y social, que aquí añadiríamos lo de sanitaria y sería suficiente, que se nos ha impuesto sobre sus cabezas, se edifica con nuevos valores y nuevas aspiraciones. Se levanta identificando objetivos claros que agrupen a la mayoría social para seguir adelante en el proyecto de construir día a día una sociedad en la que lo importante sean las personas y sus intereses. Por ello, desde el firme compromiso de Comisiones Obreras con las personas, las trabajadoras y los trabajadores, aquí reivindicamos los servicios públicos sin distinción, como una señal de identidad que recorre nuestro sindicato y lo acerca a la nueva realidad social que se está construyendo en nuestro país. Está en tus manos, en las mías, en las de todos y todas, defenderlos, consolidarlos, hacerlos mejores, más cercanos, más democráticos, más ágiles, más justos y más grandes. Luchemos por ellos. Exijamos servicios públicos, exijamos empleo, exijamos derechos, exijamos comisiones obreras. Gracias.